Bueno, nosotros vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar ahora de psicología y en concreto vamos a hablar de empleo, porque fíjense en la siguiente cifra, estamos hablando de números prácticamente de récord. Ahora mismo en España hay 21 millones de personas trabajando. Bueno, y ustedes se estarán preguntando, ¿qué tiene que ver esto con la psicología? Pues para estar trabajando, primero hay que enfrentarse a una entrevista de trabajo y hay que prepararse. ¿Cómo? Se lo preguntamos a Pablo Chueca, que ya está preparado. Cuéntanos. Pues sí, porque puede parecer que no, pero como bien has dicho, las entrevistas de trabajo tienen que ver mucho con la psicología. Y hoy, ¿con quién lo vamos a analizar? Pues lo vamos a hacer con Daida Hernández, psicóloga, que hoy se estrena con nosotros. Bienvenida y muchas gracias por estar hoy aquí. Buenas tardes, muchísimas gracias. Y tanto que tiene que ver con la psicología, que hay una rama específica de la psicología que atiende toda esta parte laboral. Y además vamos a ver si la gente, primero vamos a ver si la gente en Canarias se prepara a esas entrevistas de trabajo. Hay mucha gente que piensa que es ir y soltarse ahí y ya está, pero ¿estamos en Canarias concienciados de que esas entrevistas hay que prepararlas? Hemos salido a la calle y esto es lo que nos han contado. Intento ser lo más natural posible y saber cómo me surgen las cosas. Justamente ahora me estoy preparando para algunas. Intento prepararme un modelo, las preguntas más comunes que suelen hacer. Y voy buscando los puntos, lo que busca esa empresa. Y me las preparo en casa, enfrente al espejo y demás. Para que la empresa vea que aunque no tenga esa experiencia en lo que me está pidiendo, tengo experiencia en otras cosas que le pueden servir. Bueno, pues lo hemos escuchado, Daida, hay de todo, pero lo cierto es que las entrevistas de trabajo sí se preparan. Por supuesto que se preparan, porque a nadie se le ocurriría ir a una entrevista y hacer allá a mano el currículum, por ejemplo. Y al final la entrevista forma parte de este proceso donde la otra persona no nos conoce de nada. Pues vamos a empezar a arrojar luz a este tema que nos ocupa hoy y lo primero, en líneas generales, sentando las bases, ¿cuál es la definición de una entrevista de trabajo? ¿Qué es una entrevista de trabajo? Fíjate que es una parte más de esa selección, pueden haber otras pruebas, pero la entrevista se suele dar prácticamente en el 100% de este proceso selectivo y la entrevista no es otra cosa que esa oportunidad, esa conversación en la que la otra persona que no te conoce de nada va a entender quién eres, qué habilidades tienes, qué conocimientos has adquirido para ver si realmente eres la persona adecuada para ese puesto de trabajo. O sea, lo que podríamos decir que en una entrevista de trabajo lo que vamos a hacer es vendernos a nosotros mismos. Exacto, es como una venta. Al final yo tengo que generar una sensación de confianza, de que soy esa persona idónea para ese puesto y al final nos vendemos a nosotros. Yo te iba a preguntar eso, ¿cuáles son las claves para que esa venta de nosotros mismos sea efectiva, para que sepamos cómo vendernos? Pues mira, algunas de las claves podrían ser generar esta confianza, ¿no? que te comentaba, el hecho de saber que esa persona tiene un espacio muy corto de tiempo para que esa persona conozca quién eres y lo que puedes aportar a esa empresa. Vamos a transmitir esa confianza, vamos a prepararnos esa entrevista y además organizar todas esas cualidades profesionales que tenemos, que ya lo hemos hecho en un currículum, pues también conocerlas nosotros para poder transmitirlas. También entender cuáles son nuestras debilidades, todos las tenemos y al final esas debilidades se pueden convertir en una fortaleza. Ser honesto, porque muchas veces maquillamos el currículum y lo que ocurre es que cuando de repente la persona empieza a entrevistarnos, no tiene nada que ver el currículum con la realidad. Así que vamos a intentar en la medida de lo posible ser honestos con quiénes somos y lo que podemos aportar. Y además también a veces vamos a entrevistas donde no encajamos, donde realmente no queremos ese puesto y tenemos que también preparar esto o directamente pues elegir el puesto donde mejor podríamos encajar, demostrar estas fortalezas que conocemos que tenemos y desarrollarlas. Y por último, pero no por ello menos importante, muchas cosas, ¿eh? Respirar, sonreír, que a veces se nos olvida cuando estamos un poco nerviosos, y explicar pues de forma natural todo lo que tenemos que aportar a esa empresa. Bueno, pues respirando y sonriendo, yo te comento, nos has marcado una hoja de ruta muy bien establecida, pero muchas veces esa hoja de ruta es boicoteada por nuestras emociones. Preguntarte cuáles son esas emociones principalmente y cómo podemos controlarlas. Efectivamente, la mayoría de las veces somos nuestro peor enemigo
Y las emociones que más se suelen dar, pues el miedo, la incertidumbre, ¿no? Esos nervios que a veces tenemos, que no son malos en realidad. Piensa que el miedo sirve para afrontar determinadas situaciones, y cuando tenemos miedo simplemente es porque pensamos que no tenemos recursos para afrontar esa situación. Por lo tanto, es súper importante tener esos recursos preparando la entrevista para que esos nervios, esa incertidumbre se minimice y nosotros podamos comportarnos como realmente somos y pues como decíamos, con todo eso que realmente tenemos que aportar, segurísimo. Bueno, pues Daida, en este momento nosotros vamos a convertir el plató de Ponte al Día en una oficina en la que se está llevando a cabo una entrevista. En un rato iremos a ver qué es lo que pasa en esa entrevista de trabajo, pero primero vamos a analizar un poco, hacer una radiografía de las entrevistas de trabajo en Canarias y en España, y lo vamos a hacer hablando con Eugenia Soriano, que es socia directora de la consultora de recursos humanos Nexo. Eugenia, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, lo primero que me gustaría preguntarte, si podemos hacer una estimación de qué porcentaje de personas que se presenta a una entrevista de trabajo la supera y qué porcentaje se queda en el camino. Bueno, lo primero que yo quiero comentar es que el tiempo es lo más preciado que tenemos cada uno en nuestro puesto de trabajo. Entonces, si una persona va a una entrevista, es que ya ha pasado un filtro telefónico, es que ya se ha valorado el currículum, es que ya se ha analizado la adecuación de esa persona a ese puesto. Con lo cual, si va a la entrevista, es que la persona que la ha citado tiene muy claro que puede desempeñar el puesto de trabajo. Y ahora, entre las personas que va a citar y que va a ver personalmente o que la va a entrevistar online, tendrá que valorar cuál de ellas se adecúa más, no solamente al puesto, sino a la empresa para la que va a ser seleccionada. Porque no es lo mismo trabajar para una empresa X que para otra. Cada una tiene su cultura y eso es muy importante para que esa persona esté en largo plazo en el puesto de trabajo. Ahora, si estamos hablando de porcentaje, hombre, nosotros los filtros que hacemos son tan potentes que al final, si citamos 3 personas, pues 2 van al proceso y van a la entrevista final con el cliente seguro. Eugenia, y en esas entrevistas de trabajo, ¿cuáles son los errores más recurrentes que solemos cometer? Bien, las personas tienden a dar una imagen de sí que no son ellos mismos, es decir, se comportan de una manera que piensan que a nosotros nos gusta ver, y es todo lo contrario. Yo lo que espero es que las personas se muestren tal y como son para poder sacar al máximo de la entrevista. Y otra pieza muy importante dentro de la entrevista es el entrevistador. Hablando antes de los nervios, es que el entrevistador, su obligación es mostrar que el candidato tiene que estar tranquilo, tiene que estar en un ambiente relajado, tiene que haber una confianza, y esa persona tiene que mostrar lo mejor de sí y al final conocer al 100% si se adecúa o no al puesto de trabajo. Eugenia Soriano, pues muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros, por ayudarnos a entender un poquito más la importancia de estas entrevistas de trabajo. Muchas gracias. Una cosa importante, y perdóname que te interrumpa, sin problema. Para una entrevista de trabajo no hay una segunda oportunidad. Pues nos quedamos con ese mensaje, Eugenia. Muchísimas gracias y que tenga muy buena tarde. Encantada. Un abrazo. Adiós, adiós. Bueno, Daida, pues hablando de esa primera oportunidad, yo te voy a pedir que me acompañes por aquí porque nosotros hemos creado aquí en Ponte al Día nuestra propia entrevista de trabajo y lo que quiero es que tú nos ayudes a detectar cuáles son los errores que se están cometiendo aquí y cómo podríamos subsanarlos, empezando pues por la imagen. En principio, la imagen es muy importante. Piensa que esa persona, a pesar de que, como decía la compañera, pues ya tenemos, ¿no?, un cribaje de quién es la persona que va a venir. ¿De aquí qué podríamos decir? Claro, en este caso, quizás la camisa, ¿no? Depende un poco de... Pero espera, porque estamos preparados. Vamos a ayudarle a solucionar su problema. Por favor, si quieres, te ayudamos a corregir uno de esos errores y cuéntanos mientras claro, se viste. Es importante que tengamos en cuenta lo que queremos transmitir en esa entrevista. Entonces, tenemos lo mismo que no iríamos a la playa vestidos de traje chaqueta, por ejemplo, pues quizás, dependiendo del tipo de entrevista que vayamos y del puesto al que vayamos a optar, deberíamos también ir acorde, ¿no?, a la vestimenta que se espera, quizás.
Yo recuerdo una entrevista hace un tiempo que hice para una selección para banca y vino un chico directamente con cholas de playa, venía directamente de la playa, entonces quizás ya nada más entrar diga, uy, eso no es lo adecuado. No tiene mucho interés en el puesto, ¿no? Entonces, con un solo gesto le hemos dado una camisa de botones, la cosa cambia. Sí, ya quizás lo que nos transmite es otra cosa, ¿no? Y simplemente tiene que ver con normas sociales que tenemos, nos guste o no, ¿no? De lo que las personas nos transmiten y, como te digo, depende mucho del puesto de trabajo. Solucionado este problema, ¿qué podríamos detectar ahora? Quizás la postura corporal, ¿no? Estos brazos cruzados. Date cuenta que por mucho que no hablemos, incluso nosotros comunicamos con el cuerpo también. Entonces, si mi postura es incluso muy tensa, si estoy con los brazos cruzados, a veces que muchas veces estamos nerviosos y nos movemos mucho, no miramos al entrevistador a la cara, ¿no? A los ojos y estamos como si esto no fuera con nosotros, pues todo esto es importante tener en cuenta que nosotros hablamos con nuestro cuerpo y que esto también hay que trabajarlo y hay que tenerlo pues presente cuando estamos preparando esa entrevista. Bueno, llegados a este punto, si te parece, Daida, vamos a dejar que la escena de esta entrevista de trabajo corra un poquito, a ver si detectamos alguna otra irregularidad. ¿Tienes experiencia en el puesto de trabajo que se te oferta? No, la verdad es que experiencia como tal no tengo. Y bueno, ¿tendrías flexibilidad para cubrir esos turnos de trabajo que se te proponen? Flexibilidad no, flexibilidad como tal no. Bueno, ¿qué podemos decir de esto? No tenemos que mentir, porque ya lo hemos dicho, o sea, una de las cosas que tenemos que generar es confianza y autenticidad, pero sí que, hombre, quizás si estamos continuamente diciendo que no a todo, sin más, a secas, lo que vamos a transmitir es desinterés, ¿no? Entonces, vale, quizás no tenga mucha experiencia, pero puedo decir que soy una persona muy flexible, que aprende muy rápido, que estoy dispuesta a aprender, ¿no? Y a desarrollar lo que se me pida y que tengo esa capacidad. Entonces, quizás el simplemente quedarnos con ese no, pues también puede ser un inconveniente. Bueno, Daida, pues dejamos aquí esta entrevista de trabajo porque se nos ha acabado el tiempo, la dejamos que continúe, ojalá que el compañero tenga suerte y consiga su puesto de trabajo. Y yo lo que te voy a hablar también ahora es de, en esas entrevistas de trabajo, las preguntas trampas. Vamos a conocer el caso de una chica argentina que llegó a España, que se presentó a una entrevista de trabajo en Madrid y que le hicieron esta pregunta. Escuchemos bien. Acabo de salir de una entrevista laboral y nada, venía re bien. Yo como una campeona respondiendo todas las preguntas re bien, todo risas. Yo dije, ya está, contratadísima. Mañana empiezo. Y me dicen, bueno, última pregunta. ¿Cómo harías para saber cuántas pelotitas de tenis caben en un autobús escolar? Qué listo, chao, échame, no me contrates. Bueno, una pregunta que echó por tierra esa entrevista de trabajo, la dejó en blanco. Ante este tipo de preguntas, ¿realmente el entrevistador está buscando una respuesta científica, una respuesta correcta? Hay preguntas que realmente no tienen una respuesta válida. Es decir, lo que está midiendo el entrevistador es ver tu capacidad de reacción, de frustración incluso muchas veces y pues esa flexibilidad o incluso cuando hay algo que no te esperas, porque al final la vida es puro imprevisto, entonces esa capacidad de tener bastante flexibilidad a la hora de contestar y de responder o de ver una situación concreta y no hay una respuesta correcta. Lo importante quizás es responder, bueno, en la medida de lo posible, lo que en principio consideremos que es más correcto, pero va a dar igual, en realidad están fijándose en otras cosas que no tienen que ver con la respuesta en sí. Es reaccionar. Es reaccionar. Pues Daida Hernández, psicóloga, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde, te volveremos a ver por aquí próxima semana y bueno, le devolvemos el testigo a Pedro y a Wendy, que ya lo saben, esto se basa de vendernos y sobre todo de ser nosotros mismos. Por supuesto, esa es la mayor herramienta.